nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos, todo el territorio de la República. Hoy, lunes 17 de noviembre del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 46 de Telecable Nacional, Canal 19 del Cable Aster, en toda la República. Les habla Leopoldo Payán Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Locando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenas noches, Colín, ¿qué tal? Vamos a introducirnos de inmediato en nuestra agenda de hoy. Las inundaciones en el Cibao. Intensas lluvias en Santiago dejan 450 familias sin casa. Y se mantiene la alerta roja en el norte y el noroeste por presas de Tavera y Monción. También hay una foto de inmediato que alerta a los pueblos de la línea noroeste por inundaciones. Sí, esta foto es muy dramática. Yo la quise traer para probar el punto de la crítica que queremos hacer en este momento. Observen cómo están esas pobres casuchas totalmente cubiertas por las aguas. Es obvio que ese barrio se dejó extender o construir en una zona que era fácilmente previsible, que en circunstancias parecidas a las que se han producido en estos días, que no son tan extraordinarias, por lo menos una vez al año puede producirse, no debieron permitir que esas casas se construyeran ahí. Eso en cuanto a esa zona de ese barrio de Santiago, porque se hizo necesario descargar la presa, estaba demasiado llena, y hacía días que estaba lloviendo y ya se venía diciendo, se están llenando las presas. Bueno, lo que no se dice y no sabemos es si se aprovechó para generar electricidad, porque generalmente las presas hidroeléctricas de uso múltiple se utilizan para generar electricidad solamente en las horas punta. ¿Por qué? Porque se considera que el agua es demasiado importante para otros usos, comenzando por el uso humano, como para utilizarlo para generar electricidad, aunque es la forma más barata de generar electricidad. De todas maneras, no sabemos, sabemos simplemente que se descargó agua, aguas abajo, y allá fue la inundación de esas barriadas de Santiago. Ahora, la reflexión que queríamos hacer es de otra índole. Tiene que ver con la planificación y también tiene que ver con la previsión de desastres. Aquí hay, por cierto, una entidad que se ocupa de desastres. Tengo entendido que hay una persona extranjera, norteamericana, al frente de una comisión o una entidad, una especie de ONG, que anda haciendo evaluaciones de posibilidades, de posibles, en fin, perdón la redundancia, de desastres de distinta naturaleza en la República Dominicana. Pero uno de los desastres que no se están contemplando, ni siquiera en el momento en que se decide, vamos a hacer una presa, es qué pasaría si la presa falla. Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Cuando se estaba trabajando en el proyecto de Madrigal, una de las cosas que, y en ese momento estábamos en las funciones de presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, es que esa embalse de Madrigal, que no se llegó a llenar nunca, porque ahí hubo un fallo de conceptualización del diseño, y el vaso de la presa no se llenó nunca, gracias a Dios, porque lo que había de aguas abajo, si un día fallaba Madrigal, era la refinería. Es decir, si un embalse de agua, un golpe de agua que viniera bajando de la montaña, llegaba pasando hacia abajo, se llevaba a caseríos, asentamientos humanos, pero se iba a llevar también a la refinería. Entonces, hay que tener presente todo cuando se hace una decisión de esa naturaleza. Ahora resulta que con la presa de Monción, que entró a funcionar el otro día, ha tenido que
también hacerse alerta, porque tiene el mismo riesgo, aguas abajo, de poner en peligro la vida de muchas comunidades. Entonces, todo eso es el resultado de no planificar. Y la planificación es un acto de inteligencia. Todo lo demás es exactamente lo contrario. Como decía el refrán mexicano. Todo lo contrario. Ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Bueno. Pero también hay que agregar algo, voy a hacer un colofoncito con respecto a este tema. Ya usted ha apuntado muy acertadamente la planificación y la prevención, y hay otro que es el mantenimiento, que no se le da tampoco. Los vasos de las presas probablemente estén en mucho menor capacidad de contención que la que en realidad deberían estar por la sedimentación que deben haber tenido ya a esta altura de juego. Bueno, en realidad lo que sucede es que el vaso de la presa tiene menos capacidad, porque al llenarse de lodo, claro, entonces se llena muy fácil. Muy fácilmente. Y se rebosa fácil. Por eso la pluviometría que yo he podido ver ahora. Y su capacidad de retener el exceso de agua en un momento en que, por circunstancias de la naturaleza, caiga una precipitación excesiva, en lugar de embalsarse, ¿verdad? Entonces, hay que dejarla desbordar. De todo carecemos aquí en nuestro querido país. Menos de improvisar. Menos de improvisar, así es. El mercado cambiario, bueno, el dólar en realidad está a 41 hoy. Y yo vi que Atuay habló de 42. Así que, siendo un poquito conservador. Tema de análisis. Enrique Iglesias y la democracia latinoamericana, se refiere al señor presidente del BID. Iglesias dice la democracia se erosiona en Latinoamérica. También dice el señor Iglesias. No, eso no lo dice él. Ese es un comentario del periódico Diario Libre, una especie de editorial. Cápsula. Democracia desacreditada. La democracia desacreditada. Lo que sí dice el señor Iglesias es difícil reducir la pobreza. Eso sí lo dice. Bueno, es muy interesante que el señor Iglesias esté ahora despertando a la realidad de que la democracia está de capa caída en América Latina. Hace días que la prensa de toda América Latina viene llena de comentarios de ese mismo jaez. Porque, bueno, porque andan reunidos los mandatarios. Estuvieron ahí en la convocatoria de España y Portugal, la nueva convocatoria de la nueva colonización, y ahí fueron todos. No llegaron a gran cosa porque España quería montar el Commonwealth español, hispánico. Spanish Commonwealth. Sí. Y vi, por cierto, unas contradicciones que yo no sé a qué se deben, pero apareció en el comentario que nosotros leímos al fin de la semana pasada, el canciller mexicano, en una posición muy firme en contra de la posibilidad de crear nuevas entidades hemisféricas. Una secretaría general y algo así. Y la calificó de no vamos a crear más burocracia. Sí, exacto. Pero además lo hizo con un criterio en la forma en que lo explicitó, que mostraba que estaban entendiendo lo que España estaba buscando. El Commonwealth no le gustó a nadie excepto a los propios españoles, ¿no? Y sin embargo luego vi una declaración atribuida al presidente Fox que tenía un corte distinto. Sí, ¿no? Yo también lo vi. Digo, vamos a ver, porque eso tendrá entonces que ahora desenredarse allá mismo entre los mismos mexicanos. Pero lo que sí salió como consenso es que hay que combatir la pobreza y también las críticas reiteradas que se le hacen a la situación de América Latina con la democracia, una democracia mal servida por el modelo económico que se nos trajo de fuera y nosotros dejamos que nos implantaran. Es el modelo neoliberal, la maldita globalización. Entonces ahora el presidente del BID, que se ha dedicado a financiar el apoderamiento de las economías de este tercer mundo que es Latinoamérica, al que él pertenece porque él es uruguayo. Y el BID lo que está haciendo es que no le presta a los gobiernos, salvo para las cosas que le interesan al BID, como por ejemplo prestarle al Congreso Nacional
para ablandar las actitudes de los legisladores dominicanos, para que propicien las modificaciones al Estado de Derecho, que son un obstáculo para el apoderamiento de nuestra economía por parte de los piratas, los nuevos piratas de distintas nacionalidades, porque hay españoles, como Unión Fenosa, hay británicos, que son directamente del gobierno del reino británico, como la Commonwealth Development Corporation, y hay franceses también. Entonces, el BID presta a esas entidades, como ha pasado con el asunto de las plantas Palamara y La Vega. Entonces, ese modelo, con el BID como ariete y el Banco Mundial como ariete, está creando pobreza porque lo único que ha hecho es financiar el desapoderamiento de nosotros, de nuestras propias riquezas. O sea, el despojo que se nos está haciendo, que es lo que llamamos la nueva colonización. Y los instrumentos de financiación de eso son el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como agentes de cobro. Entonces ahora el señor Iglesias descubre que la pobreza está creciendo y que es difícil acabar con ella, dice hipócritamente, y además dice que bueno, la democracia se erosiona. ¿Y cómo no se va a erosionar la democracia? ¿Ustedes creen que puede mantenerse fe en las libertades y en la autodeterminación cuando todos los días perdemos la capacidad de gobernarnos nosotros mismos y de controlar lo nuestro y ver cómo se lo llevan? Porque unos cuantos zánganos de aquí, sin vergüenza, están ahí para entregar lo nuestro a cambio de algo. Bueno, tenemos que despertar los latinoamericanos, pero en especial los dominicanos, porque este despojo que estamos viviendo desde el gobierno anterior y que ha seguido en este gobierno, no puede proseguir como consecuencia de las próximas elecciones. Y la posibilidad de que el señor Leonel Fernández vuelva al poder como él pretende, que además dijo que él no le contesta a Hipólito Mejía porque Hipólito Mejía le está haciendo un magnífico trabajo a él para él llegar de vuelta al poder. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Vamos a seguir, amigos. ¿Cómo no? El siguiente tema es un secuestro en República Dominicana que culmina en Haití. Rescatan en Haití hacendados que secuestran en Montellano, Puerto Plata. También hay una foto que dice otro golpe. Y uno de los secuestradores huyó a Haití. Buscan otro en el territorio nacional. Esto no está claro, Roger. Porque la pregunta que uno se hace, ¿por dónde fue que se llevaron a ese esa fue la primera. En un helicóptero. Y no hay control ahí en la frontera. ¿Cómo pasó eso, un control militar en la frontera? Sí, fue por tierra. No, ¿y por dónde como fue? En un helicóptero. Ah, bueno. Como estos bandidos ahora tienen de todo. Entonces voló un helicóptero y resulta que nadie controla eso. Un bote. Y no tenemos marina de guerra. No hay vigilancia ahí exactamente donde termina hacia arriba en el norte y en el sur abajo la frontera que delimita los dos territorios de República Dominicana y Haití. No hay vigilancia de la marina de guerra ahí. Porque si no la hay... Yo no me atrevo a afirmarlo, arquitecto. Bueno, yo he visto que han agarrado pescadores, sí, eso sí, y todo eso, ¿eh? Entonces eso no lo van a agarrar. Y no es el primero, resulta que este es el segundo que secuestran aquí y se llevan para Haití. Este es el segundo secuestro que va a culminar en Haití. Entonces, los rescataron allá. Parece que es una operación conjunta donde contingentes dominicanos fueron a Haití a rescatar a este dominicano. Pero parece que persiguiendo a los autores aquí, cogieron a uno, pero otro se fue de vuelta para Haití. Es decir, hay un delito en torno a esa frontera que no existe en términos de control. Y quiero recordar una vez más que el acuerdo que se firmó en enero 31 de 1938 en Washington por los representantes de ambos estados comprometía a ambos estados de manera permanente a que no se pasara por esa frontera si no era cumpliendo con todos los requisitos de ley, cosa que ha violado abiertamente el gobierno de Haití, la República Dominicana y los gobiernos dominicanos. Nunca han sometido a los gobiernos haitianos a ningún tribunal, pero nosotros sí fuimos a parar
al Tribunal de Costa Rica de Derechos Humanos, porque estamos atropellando a la gente que tenemos metida aquí, que nos ha mandado en fin, la situación calamitosa del vecino país, está descargándose en la República Dominicana, porque las grandes potencias que se comprometieron a ir a salvar esa pobre nación, se lavaron las manos y decidieron que les resultaba más barato que nosotros los dominicanos cargáramos con esa cuenta. Y nosotros no podemos permitir eso. No podemos liquidar la patria que creó Duarte y quedarnos con la cara tan campante. No podemos hacer eso. Entonces, ahora tenemos un ingrediente que es un delito internacionalizado entre los dos países. Ahí hay cada rato roban vehículos aquí, se los llevan para allá, los roban allá y los traen para acá. Y no se sabe por dónde pasa. Parece que le echan como algo, un acto de magia, ¿verdad? Sí. Un vudú, una cosa de esa. Temas internacionales. En Miami se juega el destino del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Bueno, ya lo habíamos dicho. Sí. Pero ahora está consagrado ahí claramente. Dice ese reportaje que hay mucha duda de que se puedan resolver los problemas. Bueno. Claro que hay mucha duda, porque el gobierno de Estados Unidos ahora mismo está emplazado, después de la sentencia que le dio la Organización Mundial de Comercio en contra del gobierno del presidente Bush por haber establecido unos aranceles adicionales al acero para proteger al acero norteamericano. Cosa que nosotros aplaudimos, nosotros creemos que eso es lo que cada gobierno debe hacer. Pero como Estados Unidos y las grandes potencias inventaron el libre comercio para su conveniencia, para abrir nuestras fronteras, cerrando ellos las suyas, ahora tienen un problema, porque ese acero del Brasil realmente es tecnología alemana. Si fuera tecnología americana trasplantada al Brasil, usted puede estar seguro ahí le rompen. Que ahí no habría tanta rigidez de parte del gobierno norteamericano, pero esa es tecnología alemana. Porque yo fui a ver las plantas industriales donde se fabricaron todas las turbinas del Iguazú, de la gran presa, y todo eso era alemán, ¿verdad? Entonces ahora hay problemas con el acero que viene del Brasil, de tecnología alemana. Pero entonces la Organización Mundial de Comercio le dice al gobierno norteamericano: ustedes violaron las disposiciones legales de lo que ustedes mismos crearon. Entonces ahora están en todos los artículos que hemos sacado, tanto del Washington Post como del New York Times. El señor Bush está contra la pared. Todo el mundo está observando a ver qué va a hacer. Si va a responder a la industria de acero de los Estados Unidos o si se va a doblegar al castigo que le ha impuesto la Organización Mundial de Comercio. Esa industria, ese sector de la industria es uno de los mayores aportes dio a la campaña de él. Esa y la de la energía. Y tienen fuerza política, por tanto, en los Estados Unidos, no solamente con el presidente, sino con el Congreso. Con el Congreso. Y yo recuerdo que cuando Estados Unidos entró a la OMC, en el Congreso, uno de los legisladores, que no recuerdo ahora su nombre, dijo: vamos a darle 3 oportunidades a este asunto. Si nos fallan 3 veces en contra de los intereses norteamericanos, nos salimos de ahí. Bueno, ya va la primera. Pues no. Van 2. Sí, van 2. Van 2. Y por eso nosotros decimos: no hay ALCA el 2005, olvídese de eso. Vamos a ver qué. Guerra de Estados Unidos en el Medio Oriente, Irak. Bueno, Saddam, eso sí se ha puesto difícil, amigo. Eso se ha puesto color hormiga. Saddam amenaza con volver y dice: luchar contra la ocupación es un derecho legítimo. Mira, yo leí hace unos días, precisamente en esos 2 medios que acostumbro visitar por el internet, el Washington Post y el New York Times, un artículo donde un analista se preguntaba, un poco ingenuamente, que por qué esa reacción. ¿De Saddam? No, del pueblo iraquí. Porque resulta que las tribus que ellos estaban contando y asumiendo que lo habían liberado, se iban a sumar, ¿verdad?, a una una festividad de aplauso a la intervención militar norteamericana. No se había producido, sino que por el contrario, esas tribus que tenían enfrentamientos entre ellas se han unido todas para combatir la presencia norteamericana. Incluyendo los chiitas y los sunitas, inclusive, que son permanentemente, históricamente, milenariamente enemigos.
Y por poco se arma un lío con los kurdos en el norte, con las tropas turcas que iban a... Porque Estados Unidos le pidió a Turquía que colaborara con las tropas y Turquía le dijo muy rápidamente que sí. Y cuando ya iban las tropas para allá, el propio gobierno norteamericano se dio cuenta que si eso entraba ahí, se iba a armar otro lío. Ese peor que el que entre los kurdos y las tropas. El Kurdistán está ahí mismo, entre esos dos países. Entonces, óigame, yo creo que ya en este momento, y desgraciadamente tarde en el sentido de todas las bajas que eso ha costado, de vida de un lado y otro, porque no se ven las bajas, ya no se ven ni siquiera las norteamericanas, porque se le ha prohibido hacerle el homenaje militar que estaba consagrado a cada uno de los soldados que moría en ultramar al servicio de su país, aunque sea cual sea la finalidad, muy disparatada o no, lo mandan y es el deber del soldado. El soldado va, como fue a Vietnam, y llegó, el que vino vivo, vino loco, ¿verdad? Y además se encontró que ya el pueblo norteamericano había reaccionado de tal manera contra la guerra, se había concientizado de tal manera de lo que significaba esa guerra, que todo el que regresaba de Vietnam era mal visto en su propio territorio, por su propia gente. Eso es una desgracia. Pero esa misma gente que creó la tragedia de Vietnam, ahora ha creado la tragedia del Medio Oriente, en Afganistán. ¿Y tú sabes cuál es el resultado de eso? El otro día lo comentábamos. Aquí yo traje unos escritos muy interesantes sobre lo que está pasando en Afganistán, que casi nunca se menciona. Mira este titular. Las amapolas de afganas florecen otra vez. Mira el título, mira el título ahí. Está en inglés. Afghan poppies, ¿no? Dice, sprout again. ¿Saben eso? Estas amapolas son las plantas donde se saca el opio y donde se saca la heroína. Y en este otro artículo dice aquí, en 2 años desde la guerra en Afganistán, la producción de opio se ha multiplicado 19 veces. 19 veces. Y se ha convertido en la fuente más grande de heroína del mundo. Eso es Afganistán. Después que Estados Unidos derribaron al gobierno talibán, pero resulta que igual que está pasando en Irak, en donde Saddam Hussein dice, y yo vuelvo, resulta que en Afganistán la situación de las tropas norteamericanas es igualmente precaria. Allí se está creando otra vez una situación de descontrol que definitivamente, aunque está queriendo simular lo contrario, el presidente Bush ha instruido que le traspasen lo más rápidamente que puedan el autogobierno a los iraquíes, aunque sea una cuestión provisional que armaron ahí. Yo lo que no sé dónde va a parar el proyecto de apoderarse del petróleo, bueno, eso de la segunda reserva del mundo en materia de petróleo, que es Irak. Ha salido bien, ¿no? Yo no sé porque esa parte todavía no está en la prensa, pero la ventaja de tener el internet es que uno puede llegar a las cosas que no llegan en la prensa o que no nos mandan las cadenas noticiosas. Y nosotros les informaremos. Mientras tanto se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Payán Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego.